Estamos con Almudena Solana, que es doctora en Ciencias de la Información, pero sobre todo es escritora, es artista. Ella hace novelas y poesía con telas. Su cuarta novela lleva por título Efectos secundarios. Almudena, buenos días, buenas noches para nosotros. Almudena está en Los Ángeles, nosotros estamos en Madrid, y antes de lanzarte esa primera pregunta, quería saludarte porque la tecnología nos permite hacer estas cosas. La tecnología nos une. Sí, eso es. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes desde Los Ángeles. Estamos distantes, pero no alejados, ¿no? O al revés, alejados, pero unidos, juntos. Sí. Bueno, yo mencionaba tu última novela, que titulas Efectos secundarios, que trata de fármacos, pero no quería hablar de fármacos y de estas cuestiones que estos días nos tienen tan ocupados y tan preocupados, pero sí quería utilizar el título, porque Efectos secundarios me permite preguntarte si eres capaz de adivinar ya cuáles serán los aprendizajes que vamos a extraer de esta pandemia del COVID-19. Pues fíjate, si pensamos en plan casi poético lo que supone el término efecto secundario, ¿verdad? Podríamos pensar en que es pues una segunda oportunidad que nos da la vida, ¿no? Para detenernos en eso que no es primario, que es secundario. Es un efecto que no esperabas, un efecto colateral que no siempre es adverso, porque se confunde el efecto secundario con los efectos adversos. Muchas veces los efectos secundarios son eso, como te decía, las segundas oportunidades, el detenerte en las carreteras que no son tan rápidas, el detenerte en los momentos de sombra, en aquello que no siempre luce. Realmente la vida, que es sorprendente para lo bueno y para lo malo, nos está dando esta oportunidad, pero tampoco hay algo que, fíjate, me llama la atención. Tampoco hay que volverse ahora ñoño, porque veo un poco de ñoñería, ¿no? Vamos a ser mejores padres, vamos a ser de esto, vamos a ser lo otro. Yo, sinceramente, creo que somos muchos los ciudadanos que no necesitábamos esto para darnos cuenta de lo bello que es la llegada de la primavera, de que la lucidez está en la imperfección, que los fallos nos hacen aprender, que nada más importante que mirar al otro y escuchar, que el diálogo es lo que nos hace humanos, que la vida es mucho más que estar en la continua carrera, yendo a esos efectos primarios maravillosos que nos llevan a la luz y al glamour, y convertimos la vida en un continuo péndulo que va de la productividad al consumo y del consumo a la productividad, y nos perdemos todo lo demás. Ya somos muchos los que nos estábamos dando cuenta de que eso no era una vida vivida de una forma plena. Por eso yo creo que no tenemos que pasarnos ahora al otro extremo, porque si nos vamos de repente a esta ñoñería, eso es un efecto que dura 4 días y volvemos a lo que estábamos. Tenemos que desde la calma, que es una palabra que ha sido maltratada durante mucho tiempo, porque la calma, no sé si tú estás de acuerdo, la calma siempre se ha relacionado con la vaguería, con el dejar para luego, con el ser lento, nada peor que ser lento en este momento de tecnología rápida y eficaz, ¿no? Entonces, este momento, esta segunda oportunidad, este efecto secundario, tal vez le da una nueva oportunidad a la palabra calma, porque realmente para hacer las cosas bien y querer tener un pensamiento propio y no repetir lo que dicen otros y dedicar un tiempo a la belleza, a la sorpresa, al asombro, hace falta calma, hace falta poso, ¿no? Y llevarse bien con los fallos, con la imperfección y tirar para adelante, ¿no? Quizá en estos tiempos íbamos demasiado acelerados y nos faltaba en determinados ámbitos un poquito de reflexión respecto hacia dónde íbamos y cómo íbamos, y este parón pues sirve para que aquellos que veníamos reivindicando esa reflexión sobre hacia dónde vamos y cómo vamos y dónde queremos llegar, pues tomen conciencia de la importancia
de esa reflexión. Quizá Sí. sea la victoria de la calma que tú refieres. Sí, por ejemplo, si vemos las ventas ahora aquí en Estados Unidos número 1, bueno, en todas partes seguro, desde el principio, ¿no? El famoso papel higiénico y luego fueron cobrando fuerza y subieron posiciones la venta de los puzzles, ¿no? Y aquí tenemos un poco las dos formas de estar en el mundo. El papel higiénico, esta cosa depredadora del ser humano, de acaparar, de pensar, lo que tenemos de egoístas los propios seres humanos, y el puzzle nos tiene que hacer pensar mucho en la importancia de un caos organizado. O sea, las piezas de un puzzle sobre la mesa es lo más parecido a la situación que tenemos ahora mismo. Todos nos necesitamos a todos para que esas piezas que parecen tremendamente iguales de un cielo azul, de un paisaje, de quién sabe dónde, engarcen. Todas las piezas se necesitan, todas las piezas. Entonces, desde la calma se encuentra ese puente hacia el otro, que no es otra cosa que el diálogo, que nos hace mucha falta. Ese puente hacia el otro, pieza a pieza a pieza. El diálogo es fundamental. El diálogo, ya nos lo decía Montaigne, el diálogo es lo que nos hace humanos. Si no estamos pendientes del otro, si el otro o lo otro, el medio ambiente, por ejemplo, no nos preocupa, estamos perdidos. Luciremos en nuestros social media, en nuestras fotos y tal, pero estaremos solos. Porque, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Estados Unidos, cuando toda esta pandemia pase, que pasará, Dios mío, esperemos, cuando esta pandemia pase, quedará una pandemia que es endémica ya aquí en la sociedad norteamericana, que es la pandemia de la soledad. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo el individualismo. En tu artículo en el número 113 de Telos, escribes: sostenibilidad es cuidado de uno mismo y del otro, de lo otro. Los demás, los otros, lo otro, representan la humanidad suprema. Sí. ¿Qué nos había pasado? ¿O qué Pues nos fíjate, ha pasado? Que nos vimos en esa situación de soledad que luego. comentas. Parece un artículo premonitorio, ¿verdad, Juan? Cuando Sí. estabais en Telos con este número tan bonito dedicado a la sostenibilidad y ya veníamos diciendo estas cosas, echando en falta el cuidado de lo otro, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a empezar. Es que tenemos que volver a empezar desde las 4 vocales A, E, I, O, U, no, 5. Desde las 5 vocales. No me dejo la U. Tenemos que volver a empezar. ¿Y cómo volvemos a empezar? Rechazando los binomios, rechazando los clichés, los estereotipos, las cosas hechas, como por ejemplo cambio climático. Es que parece que no se puede hablar del clima sin poner cambio. O sea, seamos conscientes que hemos dado la espalda a nuestro entorno, ese entorno que ahora está tan feliz cuando estamos todos recluidos. Hemos dado la espalda y no es que nos esté dando la lección, tampoco hay que pensar de una forma tan vengativa, pero tenemos que romper estos binomios y volver a empezar en una nueva forma de estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. El ser humano es ese desconocido al que nunca has prestado atención y a lo mejor te ha salvado la vida en un hospital cuando has caído enfermo de coronavirus. Uh-huh. El diálogo en los Estados Unidos, así por las buenas, se considera una pérdida de tiempo, fíjate. Uh-huh. Nada, si no tiene un final, si no tiene un objetivo, si no hay networking detrás, es una pérdida de tiempo el diálogo. Uh-huh. Y te das cuenta que en el diálogo bien entendido, interpersonal, es cuando aprendes con el otro, te preocupas por el otro, escuchas, reconoces un fallo, mantienes tu criterio, no tienes por qué llegar a un acuerdo, pero aprendes, ¿no? Entonces, en esta alusión que haces al artículo, el cuidado por lo otro, el otro, los desconocidos, ¿no? Son el representante de la humanidad, ya nos decía Claudio Magris, ese desconocido que te salva la vida a la vuelta de la esquina en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Sí, en esa cuestión de los binomios, lo has mencionado antes también, hablábamos, de hecho, en todo el número 113 de Telos, hablábamos de sostenibilidad en el sentido de equilibrios. Tú hablas de un péndulo, de cómo pasamos de la productividad, del trabajo,
al consumo como evasión, o sea, productividad, consumo, trabajo, evasión. La riqueza de la humanidad está en el equilibrio. Sí, en la actitud. Claro, nada puede hacerse si no existe un equilibrio previo en el ser humano, ¿no? Por eso, cuando pensamos en el libro de Milan Kundera, La insostenible levedad del ser, ¿no? Insostenible, fíjate, en un tema hablando de sostenibilidad, ¿no? Si el ser humano no se sostiene sobre sí mismo, si no mantienes, no te mantienes cuerdo en tu actitud, si no promueves tu actitud, que es algo que yo creo que desde la educación se debería, en este volver a empezar, la educación tendría que estar en el primer lugar de la lista. Hay una palabra que se lleva muy bien hoy y queda muy bien, que es la empatía. La empatía es una palabra, así como decíamos que calma iba para abajo, empatía es de las que puntúa siempre positivo, ¿no? Empatía, pero entonces todo se convierte, para llevarse bien con la empatía, todo se convierte en una especie de autoayuda permanente que es agotadora y nos olvidamos lo importante que es la actitud. Entonces, en el artículo hablo de ese equilibrio humano como mantener en primera instancia esa actitud para dar el paso hacia adelante. Bueno, en ese sentido tú hablas de diálogo, de la importancia del diálogo. El diálogo no es necesariamente ponerse en lugar del otro, es escuchar sobre todo y, bueno, compartir con el otro las reflexiones propias y adquirir lo que el otro aporte en ese diálogo, ¿no? No necesariamente es empatizar en el sentido de rendirse ante el otro, claro. ¿no? Es que uno empatiza muy rápido cuando no quiere hablar, ¿sabes? Es cuando uno dice que sí sabe algo. Uno de los principales enemigos del diálogo es el dar por hecho que sabes algo que en realidad no sabes. Pero es una forma de poner un final a algo que no quieres dedicar tiempo a que te den la chapa, ¿no? Como claro. Y esos son los principales enemigos, siempre están en uno mismo, ¿no? El no escuchar, el decir que sabes cuando no sabes, o porque te da vergüenza, o porque no lo quieres reconocer. Hay que quitarse muchas caretas en este volver a empezar y asumir que en el diálogo aprendemos todos, nos enriquecemos todos. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero seguro que todos aprendemos de todos, sí. Las utopías para mantenernos vivos y mantenernos en la expectativa y en el deseo de un futuro mejor, también requieren liderazgos, ¿no? Y en momentos de crisis como el que estamos viviendo se requieren también liderazgos. Y cuando se trata de repensar el mundo y de volver a empezar, esos liderazgos deben ser transformacionales. Ahí, desde donde estás en Los Ángeles, ¿cuál es tu impresión respecto a los líderes? Son esos líderes que necesitamos y que normalmente, Juan, no se les tiene en mucha consideración en el día a día, cuando todo va bien, ¿no? Es cuando nadie se acuerda del técnico de la televisión mientras la televisión funcione. Es una forma muy automática de vida. Estamos los seres humanos nos hemos convertido en una pieza más de la maquinaria. Tenemos que rendir en el trabajo, tenemos que consumir, porque la sociedad funciona con el consumo y la sociedad funciona desde el miedo, que es algo que tampoco, y aquí esta sociedad lo hace perfectamente bien. Generar miedo es un buen negocio. Los líderes son muy necesarios. Los líderes desde el ejemplo, los líderes desde la sombra, esos líderes a los que se recurre en periodos electorales porque quedan bien y que luego uno abandona, y esto es común en todos los países bajo mi punto de vista. Se debería de escuchar más a aquellos que dedican grandes horas de cada día en pensar, ya sean científicos, ya sean expertos, ya sean autores de teatro, autores de cine, novelistas. Todos los creadores necesitarían tener
un hueco en esta sociedad, no de florero, no de florero, porque quien dedica un tiempo, no hay mayor rigor que un folio en blanco, no lo hay, y no hay mayor autoexigencia que la que uno se pone a sí mismo cuando te dedicas a crear. Entonces, esa gente debería tener mucha más presencia y ser, no, desde luego, ninguneada, como muchas veces vemos.